buenas tardes. Qué gusto que estemos ya juntos nuevamente. Espero que me estén escuchando bien. Estoy aquí revisando unas cosas del internet. ¿Sí me escuchan bien, Leti? Sí, qué bueno. Estoy aquí un momentito solo viendo las redes. La mejor conexión. Ok, la semana anterior nos quedaron unos asuntos pendientes de chequear del tema del constructo. Entonces vamos a avanzar para terminar esa parte del constructo que hemos estado, bueno, que nos quedó pendiente de la semana anterior. Así es que yo voy a compartir mi pantalla para que nos pueda guiar. Esto es algo todavía, les decía, de la clase anterior del constructo. Un momento en lo que comparto aquí mi pantalla. Vamos a ver. Ok, ahora sí, creo que ya la tienen ustedes por ahí. Mi pantalla. Hoy tenemos ya la clase 11, que esa es la clase que tenemos. Y vamos les decía, a chequear la última sección que nos queda del constructo y avanzar al tema de los números. La semana anterior estuvimos platicando acerca del constructo, diciendo que el constructo es la manera en la que el hebreo bíblico, una de las maneras en las que el hebreo bíblico expresa la pertenencia, la relación de pertenencia. Y lo hace a través de diferentes formas, siempre todo dentro del constructo. Una clave importante en el constructo es que cuando se identifica una palabra que está en constructo, ¿se recuerdan? Estamos haciendo la traducción, estamos haciendo el análisis y al hacer el análisis, al encontrar una palabra que está en constructo, en nuestro análisis vamos a ponerle de una vez a esa palabra la palabrita de, esa palabra de. Puede ser que en la traducción final ya no la necesitemos, ya no vamos a necesitar esa palabra, o puede ser que sí, independientemente del caso del constructo que se tenga. Entonces, en hebreo se dice que todas las palabras están o en constructo o en absoluto. Eso se refiere a sustantivos y adjetivos principalmente, y hay unas formas, vamos a decir, raras, menos frecuentes, que son como excepciones, donde en algunas gramáticas se marcan verbos que están en constructo, pero son formas muy extrañas y que quedan ahí para el análisis. Nosotros digamos, a esos casos que son muy especiales y que requieren otros conocimientos y otras fuentes de información, por el momento no podemos verlos o tocarlos porque causaría más inquietud y algo de confusión probablemente. Eh, entonces, hay que decir, constructo entonces aplica más para sustantivos y adjetivos y principalmente es más sustantivos, ¿no? Y algunos adjetivos que cumplen en cierta forma la función de sustantivo. Entonces, cuando encontramos uno, ahí recapitulando esa partecita, debemos agregarle en nuestro análisis la palabrita de. Insisto, ya en la traducción final puede ser que ese de ya no lo necesitemos por la redacción que vamos a hacer en español. Entonces, los casos que vimos en la semana anterior, el primer caso es el de simple asociación. En hebreo, pues ahí, digamos, el hebreo es natural, así se comporta, ¿no? Pone dos palabras juntas y eso ya es suficiente para que en algún contexto esas palabras queden en una relación de constructo. Regularmente va a ser la primera de ellas, la primera palabra de ellas. Entonces, por ejemplo, los ejemplos que tenemos aquí abajo, este Isha Midbar, que aparece aquí, esta palabra, si traducimos de manera literal, solo sería hombre el desierto, dice en este cuadro que está aquí abajo, hombre el desierto. Entonces ya en un contexto más general, incluso en este, podemos traducir hombre de el desierto o haciendo esa contracción de él, nosotros en español usamos del, entonces hombre del desierto. Incluso podría ser un hombre del desierto. Y otro asunto es que las palabras que están en constructo, la norma gramatical dice que
normalmente no llevan artículo. Entonces en la traducción nosotros le podemos agregar un artículo determinado. Entonces aquí podría ser el hombre del desierto, la traducción. Puede ser hombre del desierto, un hombre del desierto o el hombre del desierto. Eso es el caso de simple asociación que vimos la semana anterior. Otro es cuando los sustantivos o adjetivos cambian de vocalización y entonces ese cambio de vocalización nos orienta a que la palabra está en constructo. Por ejemplo, aquí la palabra bayit, esa es la forma absoluta de la palabra. Y bayit significa casa. Bayit es casa. Pero al cambiar la vocalización, noten que quedan las mismas consonantes, no se alteran las consonantes, sino la misma vocalización. Ahora la pronunciación es vet, como el nombre de la letra, vet. Y eso indica también, señala el constructo. Eso es un poco más sutil porque esto, digamos que asume que debo conocer las vocalizaciones de las palabras, cómo se escriben exactamente las palabras para identificar un cambio en vocalización. Y el otro caso que vimos la semana anterior es el uso del makef. No siempre el makef expresa el constructo, pero algunas veces sí. Con el makef hay que comentarlo, pero yo en algunos cursos he sugerido que el makef pues aparece en el texto porque los masoretas lo escribieron, pero podríamos hacer caso omiso de él, me he atrevido a decir, que porque pues lo que va a ocurrir en los casos del makef es que el makef une dos palabras que quedarían como simple asociación del el uso del makef. Entonces, podríamos omitir el makef y ahí eso identificaríamos el constructo, porque hay que advertir que no siempre el makef indica constructo. Hay casos donde aparece el makef y no hay constructo en esas frases. Bueno, aquí ya no llegamos la semana anterior, que sería el cuarto caso, es el uso de la partícula le. Si ustedes recuerdan, la partícula le se puede traducir como a, hacia, de o para. Pueden ser las formas de traducción de la partícula le. Y ahí hay un de, como en el Salmo 23, de los pasajes que se sugirió que memorizáramos. ¿Recuerdan? Está el Salmo 23, Génesis 1, Deuteronomio 6, la bendición sacerdotal de número 6 también, un pasaje de un salmo y así. Pero en el Salmo 23, el primer versículo dice, Mismor le David. Y entonces sería Salmo de David, Salmo de David. Igual acá dice Shir lejana, que la traducción sería canción para, esta es la B que lee, y el nombre Hana, que es Ana, en hebreo, nombre Ana. Entonces, canción de Ana. Esa sería ¿cómo se dice? El tema del constructo, usando la partícula le. E igual, el siguiente ejemplo dice Sefer Laejal, Sefer Laejal, y esto es libro, esta es la partícula le, y Ejal, que se traduce como templo, un templo, Sefer Laejal. Entonces este sería libro del templo. Se puede traducir también con artículo indeterminado, una canción de Ana, un libro del templo, o podría ser la canción de Ana, el libro del templo. También podrían ser esos casos, siguiendo la normativa que la palabra en constructo normalmente no va a llevar artículo y se puede, ya en la traducción al español, se puede agregar el artículo usando la partícula le. Otro caso es usar la construcción asher le, es la construcción hebrea. Esta es la partícula le siempre. Recuerden que las partículas, así como esta, le, nunca va a aparecer sola. Aquí en las clases y en estas láminas aparece sola para ejemplos didácticos, digamos, pero nunca, ya en el texto, nunca la vamos a encontrar sola. Puede tener sufijos pronominales, pero nunca solo, así como está aquí ahorita, por ejemplo, nunca la vamos a encontrar. Y si la encontramos por ahí, es otra cosa, es otra señal.
Sobre todo en las anotaciones de los masoretas en el margen aparecen algunas partículas le que se utilizan, o la letra lamed principalmente que se utiliza para señalar los hapax principalmente. Muy bien, entonces esta construcción asher-le. En hebreo también se utiliza la construcción asher-le para indicar la asociación genitiva o el constructo y se coloca en medio de la palabra que va en constructo, dice, y se coloca en medio de la palabra que va en constructo y la que posee la forma de absoluto. Entonces, vean estas frases, dice, Jereb asher le gidón, Jereb asher le gidón. Entonces, aquí está el asher le en medio de la, un momentito que me sacó la presentación, voy a volver a la presentación. Ahora, un momento, por favor. Ok, voy a volver a compartir ahorita un momentito. Entonces, ok, tienen de nuevo la presentación, ¿verdad? Sí, Sí, muy bien. Em, Solo déjenme entrar aquí donde está mi puntero. Creo que es este. Muy bien. Entonces tenemos aquí Jereb Asher Legidón. Esta es el primer sustantivo, espada. Y vean, aquí si yo traduzco de manera literal, sería este Asher es el qué. La palabra qué sería espada que de Gedeón, sería la traducción literal. Pero yo ya debo conocer el caso de el constructo y esta estructura, asherle, la voy a traducir únicamente como de, como la expresión de. Entonces ahí voy a traducir espada de Gedeón, espada de Gedeón. Esa es la manera en que lo traducir. Debo traducir esta frase. Jerebasher Legidón, espada de Gedeón. La espada de Gedeón podría ser una espada de Gedeón, puede ser otra opción. La siguiente expresión dice Gibor Asher Laam. Gibor Asher Laam. Esta expresión es guerrero, la vamos a traducir ahorita como guerrero, puede tener otras acepciones como valiente, héroe, soldado, guerrero, ahorita un guerrero. Guerrero eh, puede ser, así como está aquí en la traducción, un guerrero del pueblo o el guerrero del pueblo, podría ser. Solo la palabra am significa pueblo. Aquí esta es la bekele. La estructura que estamos viendo es asherle, la estructura asherle, y va cambiando la vocalización de la bekele, pero es la misma estructura asherle. La siguiente frase dice midvar asher le mitzrayim. Eh, Midbar asher le mizrayim es la expresión. Midbar asher le mizrayim. Que esto sería desierto, el sustantivo midbar, que es desierto, la estructura asher le, que es esta estructura que tenemos aquí, la estructura asher le, y luego Mizrayim, que es la palabra hebrea para Egipto. Egipto, el nombre en hebreo de Egipto es Mizrayim. Entonces, desierto de Egipto. El desierto de Egipto sería la expresión, el desierto de Egipto. Eh, Luego dice la siguiente, Dod Asher le Rubén. Dod Asher le Rubén. Esta frase, Dod Asher le Rubén, que entonces se debe traducir. Esta palabra Dod, que es tío, Asher le es la estructura para el constructo, que es de, y aquí es Rubén. La traducción sería el tío de Rubén. El tío de Rubén en esta expresión. La siguiente dice Malach Asher Laejal. Malach Asher Laejal. Esta primera palabra, Malach, tiene
dos principales significados. El significado más directo es mensajero, un mensajero. Esa es la palabra malaj, pero se utiliza en el Antiguo Testamento para referirse a los ángeles. Y entonces en los pasajes donde aparece la palabra ángel, aparece el hebreo malaj, malaj. Y ahí el concepto es es decir, nosotros tenemos la palabra ángel porque es la palabra que viene del griego, ángelos es del griego, o ángel, ¿verdad? Del griego. Y en el Antiguo Testamento se quedó la palabra ángel, pero digamos, en la cosmovisión judía, en la cosmovisión hebrea, los ángeles eran mensajeros, ¿verdad? Mensajeros de parte de Dios. En griego, la palabra ángel implica un ser sobrenatural y así, aunque en el fondo también tiene una conexión con un portavoz o un mensajero. En hebreo es literalmente mensajero, el malaj, ¿verdad? Entonces aquí podríamos traducir, y luego está la estructura asher porque está malaj asher laejal, que sería el mensajero del templo, o si tomamos la opción de ángel, el ángel del templo. Recuerden que ejal, esta última palabra es templo, y tiene la bekele, el ángel del templo. La última frase de este caso, que estamos viendo la estructura Asher Le dentro del tema del constructo, es Gibor Asher Lamidbar. Gibor Asher Lamidbar, que es el guerrero, ya hemos visto Gibor antes, por ejemplo aquí, que dice Gibor Asher Laam, el guerrero del pueblo, dice en el ejemplo de aquí arriba, y este último ejemplo sería el guerrero del desierto. Midbar es desierto, la palabra desierto. No desierto así como la tierra seca y no hay árboles ni nada, ¿no? Ese es el desierto. No va a pensar del desierto, desierto os digo, de Jesús, ¿verdad? Ese es otro, es otro desierto. Este desierto se refiere a la tierra árida, seca, el desierto. Gibor Asher La Midbar, el guerrero del desierto, sería la frase aquí de este último ejemplo. Ok, entonces hemos visto el caso del Asher Le para la traducción. Si yo no sé el tema del constructo, voy a traducir aquí guerrero que para el desierto, por ejemplo, ¿verdad? Entonces me voy a desorientar. Esta estructura Asher Le se debe traducir como de. Se reduce a de en la traducción. ¿Ok? Bueno, veamos otros casos. El uso de desinencias o también vamos a decirlo como el uso de sufijos. El uso de los sufijos, ese sería el siguiente caso. Algunas palabras en hebreo aceptan determinadas terminaciones para formar el constructo, es decir, van a haber cambios al final de las palabras. Por ejemplo, el constructo de las palabras que terminan en Kametz Hei, que ese es el género formal femenino singular, es decir, palabras que están en femenino singular. Por ejemplo, Torah, que significa ley, Morá, que significa maestra, o Malká, que significa reina. Estas tres palabras, noten que terminan Kametz Hei, Kametz Hei, Kametz Hei, que es el marcador de femenino singular. ¿Qué pasa con esas palabras? Cuando pasan a constructo, van a tener una taf en lugar de Kametz Hei. Por ejemplo, en una de las lecturas que hicimos antes, encontramos Torat Adonai, la expresión Torat Adonai. Nada más. Recuerdo que había una frase que decía algo así como Torat Adonai, ¿cómo decía? Torat Adonai Beliví, por ejemplo, ¿verdad? Torat Adonai Beliví. La palabra del Señor está en mi corazón. Se podría traducir como Torat, Torat. También vimos una que era Torat Ja, que eso ya sería tu palabra, ¿verdad? Pero ese es solo Torat. Entonces, el constructo de estas palabras que terminan en Kametz Hei, ojo porque hay excepciones, pero puede ser simple asociación también, pero normalmente estas palabras se cambian por una taf. Entonces, por ejemplo, tengo Torah, que significa ley, eso cambiaría a Torat, y ahora ya no solo es ley, sino sería ley de.
Y entonces si yo voy a decir la ley del Señor, nada más en hebreo podría aparecer Torat Adonai. Torat Adonai, con taf al final. No Torah, sino Torat. Torat Adonai. Entonces ya sería la ley del Señor. La ley del Señor. El Torat Adonai. Déjenme mostrarles un ejemplo. Voy a dejar de compartir aquí un momento para mostrarles un ejemplo si aparece. Lo estoy pensando ahora. Entonces quiero ver si está de esa manera esa frase particularmente. Hay un salmo que a mí me gusta mucho que es el Salmo 100. No, no 100, bueno, todos los salmos son lindos, pero eh, el Salmo el Salmo es 19, el Salmo 19. Quiero ver que estoy viendo. Eh, sí, quiero ver. Estoy buscando aquí el versículo que quiero mostrarles de del Salmo 119. Sí. Los preceptos. Estoy buscando. Sí, voy a compartir aquí la pantalla. Déjenme ver, ustedes me avisan. Tienen aquí, estoy mostrando la, esta aplicación de la Biblia en hebreo. Entonces, vean estas primeras palabras. Aquí, esta primera palabra que dice, bueno, y aquí está la frase justamente que yo les estaba diciendo, Torat Adonai, porque está el tetragrama. Y la Torah aparece al final con una taf. Y entonces ahí el cuadrito que aparece, o el recuadro que aparece, el análisis que dice es sustantivo común femenino singular constructo. El constructo es la forma que tiene por esa taf y la frase Torat Adonai. Entonces aquí solo la frase Torat Adonai la voy a traducir la ley del Señor. La ley del Señor. Y si ustedes ven las demás traducciones de la Biblia, es la frase que aparece, la ley del Señor, ¿verdad? La ley del Señor, la ley del Señor. Ahí no hay, tal vez podrían traducir de una manera diferente Torah, pero básicamente es la ley del Señor, la ley del Señor. A eso se refiere. Entonces, eso es el caso de las palabras que se terminan con el femenino singular, palabras que terminan con femenino singular. Muy bien, veamos otro caso. Siempre estamos aquí en uso de sufijos. Cuando las palabras terminan en im, que esto es el masculino plural, ¿recuerdan? Palabras como devarim, susim, dodim, todas esas palabras en hebreo que terminan en im, la mayoría de ellas son masculino plural. Entonces, estas palabras que terminan en im, el sufijo que van a utilizar es el sufijo yod. En lugar de im, van a terminar en yod. Por ejemplo, aquí tenemos koanim, esta palabra hebrea que es la palabra koanim, la que tengo aquí, koanim. Eso es sacerdotes, son los sacerdotes. Entonces, este sufijo, el sufijo de constructo lo va a sustituir y ahora aparece solo como yod, yod. Entonces ahora se lee koané. Cada vez que encuentre, y esto sí, déjenme ver, me atrevo a decir que todas las veces que las palabras terminan en yod son palabras que están en constructo, masculino plural. Es un masculino plural constructo. Entonces, por ejemplo, Koanim es sacerdotes. Koané ya es sacerdotes, sigue plural, pero ahora hay que agregarle el de. Sacerdotes de. Koanim Adonai, Koanim Anatot, Koanim Yehudá, Koanim Jerusalem, Koanim Baal, por ejemplo, los sacerdotes de Baal, Koanim, no sé, otros Koanim, ¿verdad? Perdón, eso sería Koané, Koané Adonai, Koané Baal y así.
que serían sacerdotes de, los sacerdotes de. Igual aquí está melahim, melahim que es reyes, y en constructo melajé, melajé sería reyes de, melajé Israel, los reyes de Israel, melajé Moab, los reyes, siempre en plural, reyes de Moab, menajé, melajé Kenaán, que sería Canaán. Luego tengo Neviim, que son profetas, Nevie, que son profetas de, ¿verdad? Eh, Nevie, los profetas de. Abadim, que es siervos, estamos trabajando siempre masculino plural, que es siervos, y este es Abadé, Abadé, siervos de, Abadé, siervos de. Muy bien. Hay un asunto también que ocurre algunas veces de algunos sustantivos que aparecen varios constructos seguidos, se llama cadena constructa. No ocurre tantas veces y ahí en la redacción final hay que, vamos a decir, como pulir algunas expresiones para que no suene mal en la traducción al español, pero son casos muy, ¿qué? No tan frecuentes. Estos casos que estamos viendo ahorita son casos que sí son más frecuentes. Entonces, por ejemplo, este es un listado de palabras que aparecen, bueno, aquí está la forma en absoluto y cómo es la variante de la misma palabra cuando pasa a constructo. Entonces, fíjense, aquí dice Isha es mujer, Eshet ya es mujer de, Eshet podría ser esposa también, Eshet. Isha es solo mujer, Eshet es mujer de. Vayit, que es casa, Vet ya sería casa de. Este es un cambio de vocalización, ¿verdad? Am, noten aquí con Kametz, es suegro, y Ham es Ham, con pata, ya sería suegro de. Ham, Abraham, el suegro de Abraham, ¿verdad? P, la palabra P, que es boca, y la palabra pi, que es boca de, la boca de. Esta misma palabra podría traducirse como mi boca, pi, pero también funciona para boca de, boca de. She es oveja, así con segol, y she con tsere ya es oveja de, oveja de. Arim son ciudades. Are, siguiendo el último caso que vimos ahorita, Are serían ciudades de Are. Nashim son mujeres. Neshe serían mujeres de o las mujeres de. Todas estas palabras que están en constructo se le puede agregar artículo ya en la traducción. Majim es aguas. Me es para aguas de, aguas de. Shamayim es cielos y Sheme, la palabra Sheme para cielos de, o los cielos de. Bueno, aquí podría ser la mujer de, la casa de, el suegro de, la boca de, la oveja de, las ciudades de, las mujeres de, las aguas de, los cielos de. El artículo a las palabras que están en constructo normalmente no lo va a llevar. Por ahí podría haber una excepción que palabra en constructo y tiene artículo, pero ya sabemos que aunque no tenga artículo la palabra en constructo, podríamos agregarle uno si el español lo necesita o no. ¿Ok? Bueno, durante la semana también me escribió, ay, estoy olvidando el nombre ahora de la hermana, tengo ahí los mensajes preguntando acerca de esta tarea. Yo no la hablé la semana anterior porque no habíamos llegado hasta aquí. Pero de lo que se trata la tarea es buscar en estos libros, en estos textos, en la Biblia hebrea, en la Biblia hebraica que está en hebreo, y encontrar la cita de la Biblia hebraica y luego contar dentro del versículo las palabras, solo palabras, no letras, sino palabras. Entonces debemos traducir desde la palabra 9 hasta la palabra 13, por ejemplo, de este caso. Resolvamos ese que aparece ahí. Déjenme ver, voy a
compartirles aquí. Voy a dejar de compartir un ratito para abrir el documento donde está el ejercicio. Bueno, no el ejercicio, sino el texto hebraico. Un momentito. La primera creo que es Segunda de Samuel, ¿verdad? Segunda de Samuel, capítulo, estoy recordando, capítulo 3 verso 8 es el pasaje que necesitamos encontrar. Entonces voy a compartir aquí nuevamente mi pantalla donde tengo este texto para que lo vean. Está aquí. Entonces, es Primera de Samuel, capítulo 3 verso 8 en adelante. En la Biblia hebraica, las referencias bíblicas aparecen aquí aquí, en los márgenes de la, de las páginas. Ahí está la porción del texto. Entonces aquí todavía no hemos llegado al capítulo 3 y vamos a ver, por aquí está el capítulo 3. Déjenme un momentito, vamos a ver, capítulo 2 y luego aquí está el capítulo 3 y nos toca el verso 8. El verso 8, ya me estoy pasando aquí. Ok. em, Me tengo que poner de acuerdo conmigo mismo. Creo que es el verso, estoy confundiendo de versículo en el ejercicio. Es el verso, sí, Segunda de Samuel 3:8. Ya sé qué es lo que me está ocurriendo, señores. Estoy buscando en Primera de Samuel y es Segunda de Samuel. Noten aquí arriba del texto, este es un PDF del texto. Voy a mostrarles el encabezado de estas páginas. Aquí. Bueno, el número de página. Luego está el libro. Aquí está como en latín. Pero en la hoja de la derecha está el nombre hebreo. El nombre del libro en hebreo. Y este es Shmuel Aleph. Así como vimos la semana anterior. Creo que estuvimos viendo los libros del Tanakh. Shmuel Aleph, que esta es Primera de Samuel. Y la cita que necesitamos es Segunda de Samuel. Por eso estaba confundiendo las páginas. Entonces vamos a ir a Segunda de Samuel. Aquí todavía estamos en Primera de Samuel. Y vamos a ver. Primera de Samuel. Aquí ya estamos en Segunda de Samuel. Ya nos pasamos bastante. Bueno, yo los estoy incluyendo y soy yo el que estoy aquí haciendo el scroll del texto. Aquí está el capítulo 3, que es el que nos interesa de Segunda de Samuel. Aquí está ya la cita. Segunda de Samuel, capítulo 3, pero nos interesa el verso 8. Yo recuerdo que la otra vez platicamos de cómo está organizado, voy a estar poniendo aquí más grande el texto, cómo está organizada la página en la Biblia hebraica y dónde arrancan los versículos. Fíjense, los versículos en la Biblia hebraica no están así como nosotros los tenemos en la mayoría de Biblias, que están alineados. El versículo inicia en el margen de la hoja. No, aquí en el texto hebraico no, por lo menos creo que de ninguna de las Biblias hebraicas. Por ahí probablemente habrá alguna que sí los tiene alineados. En estas no, sino que toman estos signos. Aquí está se llama el Kames. No, este es el Sof Pasuk, se llama este símbolo, el Sof Pasuk, que indica que termina el versículo. Es decir, noten que aquí en el margen está el 3, pero no inició ahí el versículo 1 o el capítulo 3. Eso todavía es parte del versículo anterior y hasta aquí inicia el versículo 3, el capítulo 3. Hasta ahí inició, ¿verdad? Déjenme marcarlo de alguna manera. Hasta aquí inició el capítulo 3. Hasta aquí inició el capítulo 3. Entonces aparece el versículo 1. Todo esto es del versículo 1. Sigue el versículo 1. Ahí no ha terminado hasta que encontremos el Sof Pasuk otra vez. Y aquí
está el símbolo que dice que ahí terminó el versículo 1. Ahora aquí empezó el versículo 2, todo esto es el versículo 2. Aquí dice 3, pero todavía no hemos encontrado el Sof Pasuk, significa que no ha terminado el versículo. Aquí está el Sof Pasuk. Ahí terminó el 3. Aquí empezó el 3, sigue el 3 y así. Aquí dice 4, pero todavía no ha empezado el 4 porque no hemos encontrado el Sof Pasuk. Entonces seguimos leyendo hasta encontrar el Sof Pasuk aquí. Y ahora sí, vuelve a poner 4. Aquí empezó el versículo. Y así se va. Entonces nosotros necesitamos el versículo 8. Entonces, vamos a ver, aquí terminó el 5, aquí terminó el versículo 5 y aquí empieza el 6. Vamos a buscar porque necesitamos el versículo, aquí dice 7 pero no ha terminado el 6. Aquí terminó el 6, este es el 7 y el 7 termina aquí. Quiere decir que del versículo 8 solo tenemos dos palabras aquí. Y nosotros necesitamos buscar para este ejercicio la palabra número 9, 10, 11, 12 y 13. Son 5 palabras las que necesitamos buscar para este ejercicio. Entonces, y aquí en el 8 tengo dos palabras y debo cambiar de página. Entonces, vamos a cambiar de página. Y vamos a ver, a cambiar aquí de página a la siguiente página. Aquí sigue el versículo 8 porque no ha terminado, ¿recuerdan? El versículo 8 viene de la página anterior. Ay, vamos a ver. Viene de la página anterior, el versículo. Déjenme ver que ahora me estoy yo mismo aquí confundiendo con la manera de marcar el texto. Voy a disminuir un poco. Versículo 8, ok, esto es lo que necesitamos. Entonces tenía dos palabras tenía en la página anterior. Entonces voy a contar aquí 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces, ahora, de la palabra número 9 a la 13 son las que yo necesito. Entonces, esta es número 9, 10, 11, 12 y 13. Desde esta palabra, vamos a anotar por aquí, es esta. Sí. Entonces, esta vamos a marcar. Em, con las palabras que voy a trabajar son estas. Estas palabras son las que voy a trabajar, porque es la palabra número de la 9 a la de la número 9 a la 13. Estoy poniendo aquí mucho más grandes. Ahora, algo interesante de en esta, Profesor, vamos a ver, ¿puede abrir su micrófono y hacer su pregunta? profesor, ¿me escucha? Buenas noches. Sí, le escuchamos. Profesor, discúlpeme, ahí en el MACEF también no se considera como uno solo o se considera por separado. No, el MACEF son lo que hace, bueno, algunos opinan que el MACEF ayuda un poco a la vocalización y a la pronunciación. Hay discusión de cuál era realmente el uso del MACEF o le querían dar el uso del MACEF, pero el hebreo podría funcionar muy bien, digamos, sin hasta no quiero dar una opinión pensando que soy el experto, la última autoridad en el mundo en relación al hebreo, porque definitivamente no. Pero mi opinión del Makef es que el hebreo podría funcionar muy bien, sin ningún problema, si quitáramos del texto todos los Makef, ¿verdad? No habría ninguna alteración. Entonces, en las palabras que está Makef, por ejemplo, aquí abajo, este caso que aparece aquí, que voy a señalar ahorita, son en realidad dos palabras que están unidas por el MACEF, pero que no tiene una función específica el MACEF, ¿verdad? No lo podemos, obviamente, no lo podemos borrar porque el texto ya quedó ahí, que nadie le quita ni le pone a este texto, ¿verdad? Ya no se altera por siglos y eso ha sido algo valioso y si alguien dice hay que borrar de ahí del hebreo, creo que eso tampoco se debería de permitir. Entonces se ha quedado, el texto se ha dejado así como está y solo se hacen otro tipo de análisis, ¿no? Cuando estudiamos. Entonces el MACEF
podemos hacer caso omiso de él, digamos, ¿verdad? En Profesor, ese... profesor, entonces en ese caso, para la contabilización de las palabras, tendríamos que Vamos. considerar no esto, no como una sola palabra unida, sino por separado, ¿no? Entonces No, ahí no, habría no. dos. Sí, aquí yo la señalé para poner el ejemplo, pero son dos palabras. Estas las debemos considerar como dos palabras, es decir, esta sería una palabra y esta otra palabra. Así Correcto. debemos Gracias. contar, ¿ok? Bueno, en el ejemplo que estamos viendo aquí, hay algo interesante de este ejemplo, porque vean esta partícula que quiero ver si lo logro poner un poco más. Bueno, la parte, lo voy a poner, déjenme ver que estoy buscando aquí las formas de escritura. Muy bien. No estoy en casa hoy, no tengo todas las herramientas, pero bueno, voy a tratar solo de reza. Ah, creo que es esta parte de aquí, sí, el grosor de la línea. Muy bien. Esta primera parte de la palabra, ahora no, vamos a ver, sí. Ah, ya sé, denme un momentito que me estoy terminando aquí de poner de acuerdo conmigo mismo. Y estas, lo que para subrayar, mm, creo que es esta. Ok, ahora sí. Bueno, esta primera parte de la palabra que aparece aquí es la partícula de interrogación. Aquí dice, Arosh Kelev Anoji Asher Liuda. Arosh Kelev Anoji Asher Liuda. Esta es la partícula de interrogación, esta primera expresión. Y luego la palabra que sigue, esta palabra que tenemos aquí, esta palabra Rosh significa cabeza. Ahora, noten que esta es la partícula de interrogación. La partícula de interrogación quiere decir que aquí inició una palabra, arrancó una palabra. Y luego Rosh, ¿verdad? Rosh Kelev. eh, lo que dice Rosh, esta palabra, Kelev, significa perro. Es la palabra hebrea para perro, Kelev. Caleb. Por eso se conjetura que la palabra Caleb podría significar perro, ¿verdad? Algunos, Caleb. Hay una parte ahí, hay una pequeña variante, pero para hebreo, para la palabra perro en hebreo es Caleb. Caleb. Entonces dice Arosh Caleb. Esta primera partícula aquí, que es la partícula de interrogación, recuerden que no tiene una traducción específica. Se podría traducir solo con un signo de interrogación o se podría poner como acaso, es que, y algunas expresiones más extendidas como ustedes piensan o una cosa así, porque solo introduce una pregunta. Y luego sería cabeza, vamos a traducir cada palabra, cabeza, perro, y luego está esta otra palabra que es anoji, esta palabra anoji, que es la forma de primera persona, el pronombre de primera persona, yo. Entonces, ¿qué llevamos? Acaso, cabeza, perro, yo. Y vean, luego tenemos la estructura asherle que estábamos viendo. Esta estructura, asherle, que sería de. Y de último nos queda, este es un nombre de un pueblo, Judá, Judá, que sería Judá, Judá. ¿Qué tengo? Cada palabra. Aquí sería acaso, porque empezó la pregunta. Acaso, cabeza, perro, yo, de, vamos a reducir de aquí en esta estructura, que es la estructura Shirley que acabamos de ver, y luego Judá.
Fíjense, luego voy a repetir aquí cada palabra y luego vamos a ver qué han hecho las demás traducciones. Acaso, cabeza, perro, yo, de, eh, de Judá, de Judá. Voy a dejar de compartir un momento para poner las otras versiones. Eso era, déjenme ver, por aquí voy a compartir ahora otra ventana. Eh, Eso era segunda de Samuel 3, el verso 8. Este verso 8 de segunda de Samuel. Aquí, yo lo tengo ya marcado. Vean, empezó la pregunta. ¿Soy yo cabeza de perro? Y noten aquí cómo se extiende. Que pertenezca a Judá. ¿Soy yo cabeza de perro que pertenezca a Judá? Vamos a hacer la comparación con otras versiones de la Biblia. ¿Dónde está la pregunta? Eh, no estoy en el 7, perdón. Versículo 7. Y debe ser el verso 8. Segunda de Samuel 3. Sí, un momentito. Vamos a poner el verso 8. Ahora sí. Muy bien. Esta es la pregunta. Está en tono de pregunta. Por el inglés el signo de interrogación va hasta el final, ¿verdad? Soy cabeza de perro que pertenece a Judá, de un perro que pertenece a Judá. Cabeza de perro. Bueno, y aquí están traduciendo contra Judá. Vean, esta es la partícula de interrogación, el acaso. Todos esos acaso que ustedes encuentren en el Antiguo Testamento es casi seguro que es la partícula de interrogación, ¿verdad? Es los acaso o es que, o cuando encuentren, así como por ejemplo aquí abajo, que encuentren así de una vez el signo de interrogación pegado a la palabra, es casi seguro que ahí hay una partícula de interrogación, porque en las otras preguntas van a estar palabras como cuándo, cómo, qué, por qué, así que, debido a qué, van a haber alguna de esas preguntas. Pero si no hay ninguna de ellas, entonces es casi seguro que va a estar la, la partícula de interrogación. Vean, estas Biblias, incluso estas traducciones, incluso quitaron lo de Judá, ¿verdad? Quitaron lo de Judá, que pertenece a Judá. Esta es la Biblia, la nueva Biblia de los hispanos. Pusieron ahí que pertenece a Judá. Eso es por la expresión Asher-le Judá, ¿verdad? Cabeza de perro de Judá. De ahí surge la pertenencia. Recuerden que el constructo expresa pertenencia y este pertenece se está surgiendo de la estructura Asher-le. Rosh Kelev Asher-le Judá, ¿verdad? Cabeza de perro de Judá. Un perro de Judá o que pertenece a Judá. Y aquí lo pusieron Profesor, en plural, que eso es interesante también, ¿verdad? Pero bueno. profesor, Sí, diga. acá tengo en la Biblia hebrea, de la editorial Sinaí, Ajá. dice lo siguiente, ¿no? ¿Soy acaso la cabeza de un perro que pertenece a Judá? De un, Ujú. o sea, cambia ahí, ¿no? De un, ¿no? No habla en Y plural, ¿no? ese un, voy a dejar de compartir aquí para ir otra vez al texto que estamos chequeando. Ese un deriva a que el sustantivo Kelev, que es el donde está el perro, este sustantivo, no tiene artículo. Eh, y como no tiene artículo, se permite la inclusión de una, por no tener artículo. Entonces yo podría traducir cabeza de un perro, puede ser, ¿verdad?
como es una pregunta retórica también, cabeza de perro, eh, bueno, ahí es un tanto, y aquí voy a dejar de compartir, es un tanto un tema de estilo, y eso se discute también mucho, el tema del estilo del traductor. En cuanto al estilo del traductor, obviamente el estilo no tiene que alterar el sentido. Son dos conceptos totalmente diferentes y que aplican en la traducción. Estilo no es igual a sentido. El estilo de un traductor no debe alterar el sentido del texto. El sentido del texto está en el texto y el estilo está en el traductor. No sé si logro explicarme en ese tema. El estilo es mío, pero el significado es el del texto. Entonces yo tengo que armonizar eso, claro. Y aquí ya vemos ahora que 19 personas en esta clase y es muy probable que hayan 19 estilos. Y al momento, obviamente estamos iniciando, ¿no? Estamos empezando a conocer el hebreo, pues todavía no podríamos decir que tenemos un estilo, porque eso va surgiendo en el camino, en la forma, que se va marcando la personalidad de una persona. Va ahí la redundancia, ¿no? Eh, bueno, por ejemplo, ¿cuántos jugadores de fútbol, soccer, de fútbol, el fútbol que se juega en Latinoamérica, cuántos jugadores habrán? Miles, pero por diferentes estilos. Como corren, por ejemplo, ¿no? Alguien la otra vez estaba hablando de la manera en la que corría en los partidos en su mejor época Ronaldinho y cómo agitaba los brazos mientras iba corriendo, a la manera de correr. Pero ese era su estilo, como al correr así, a alta velocidad en el campo. Y otros corrían así, es decir, el mismo trabajo, correr detrás de un balón, pero en diferente estilo. En la traducción también aplica el tema del estilo, eh, que eso ya se da en la forma final, en la forma final. Y eso también es sumamente interesante, ¿verdad? Para poderlo marcar. Ok, vamos a ver, estamos a tiempo para hacer el receso y luego vamos a volver con el tema ya de números, con el tema de números. Entonces nos vamos a quedar 5 minutos, estiren sus piernas por ahí, vaya por una bebida o solo a estirar sus piernitas y nos miramos en 5 minutos. Eh, espero que hayan, eh, que tengan ya ahí a la mano un café, un té o algo fresco, si es que están en calor. Yo estoy aquí en un área que está un poco fría ahora, está lloviendo. Bueno, voy a compartir mi pantalla nuevamente para ingresar al siguiente tema de la noche de hoy. Es probable que no nos dé tiempo de culminar. Hemos estado con los temas un poco, vamos a decir, pendientes para las clases siguientes. Em, pero vamos a avanzar con el tema acá de los números en hebreo. En la Biblia hay muchos pasajes que tienen referencia a números y aparecen de diferente manera. Debo aclarar, aquí hay un tema de estos, que hay una tendencia, en diferentes lugares se da de diferente manera, pero se debe tener el cuidado es decir, qué hacer con los números de la Biblia. Hago siempre la advertencia en este tema porque hay algunas agrupaciones cristianas, incluso agrupaciones eh, o personas cristianas de diferente rama del cristianismo, que los números los trabajan de una manera distinta. Recuerden que nosotros este curso le estamos dando un enfoque técnico gramatical. No estamos haciendo una interpretación mística, no estamos haciendo una interpretación cabalística, alegórica de las palabras, de los términos, porque ese es un mundo, bueno,
no sé, interminable. Ahí hay tantas cosas y cada uno dice diferentes cosas. Basta hacer una pequeña búsqueda en las redes sociales inicialmente o en internet o en YouTube, donde hay diferentes maestros y que enseñan la numerología de diferente forma. No es nuestro enfoque, no es nuestro enfoque. Sin embargo, hay que conocer qué es lo que ocurre en algunas de estas cosas. De hecho, en el texto bíblico, algunas situaciones son como geométricas, como cuadradas, vamos a contar, a decirlo, y eso llama un tanto la atención, pero de ahí a que el autor bíblico haya querido esconder cosas o dejar como palabras mágicas, como conjuros o cosas que se deben descubrir desde el texto bíblico, ya es totalmente diferente. Principalmente en una disciplina que se llama gematría, donde se utilizan los números, hacer cálculos de números para de ahí sacar interpretaciones. ¿Cómo funciona? Bueno, recuerden inicialmente que cuando estudiamos el alefato, en el cuadro del alefato, todas las letras del alefato tienen una asignación numérica. Eso se da porque en la antigüedad el hebreo no tenía signos para los números. No los tenía. Entonces, para representar cantidades, utilizaban las mismas letras. Por eso es que de ahí viene el hecho de que las letras tengan un valor numérico. No tienen un valor numérico por un asunto esotérico, mágico, ahí místico, sino por la necesidad práctica de representar cantidades de manera abreviada. Usaban las mismas letras más otros símbolos. Entonces, nosotros, por ejemplo, en español tenemos las letras, el abecedario de la A a la Z, y además tenemos los números, todos los numerales, que son 10 dígitos, ¿verdad? Del 0 al 9, y con la combinación de esos números más otros signos como la coma. En Latinoamérica se utiliza la coma principalmente para separación de centenas de miles, de centenas de miles, de millones de unidades y así, ¿verdad? Normalmente se utiliza la coma. En otros sistemas se utiliza la coma y el punto. Bueno, nosotros también usamos el punto para expresar decimales. Por ejemplo, 9,8% de la población, no sé qué. Entonces usamos ese punto y lo que está a la derecha del punto eh, ya sería la cifra decimal, ¿verdad? Por ejemplo, el número pi, el número ese pi que se usa en geometría para calcular la circunferencia, el área de la circunferencia del círculo, eh, que es 3,1416, pero de ahí es un número que no, ahora lo han puesto en las computadoras, y una computadora que hace unos años calculó creo que 20 o 25 millones de decimales, es una cifra, y no termina, por eso se conoce como los números irracionales. También está el número áureo, que no recuerdo ahorita, de la fórmula de Fibonacci, que algunos que han estudiado matemática o geometría por ahí lo sabrán mejor que yo. Entonces usamos los dígitos del 0 al 9 más signos como la coma y el punto dentro de las cantidades. Ya en el manejo de cantidades, pues la matemática y la geometría tienen una increíble cantidad de signos. Eh, a mí me atraen las matemáticas, pero no soy matemático, ¿no? Y la otra vez estaba viendo la propuesta de una ecuación con integrales, con derivadas y todos los signos y el origen de los signos, que es bien interesante también, que ya se suma a todo eso. Pero básicamente, para expresar cantidades, se utilizan los dígitos. Los hebreos no tenían dígitos, entonces utilizaban las mismas letras, hasta la taf, con algunos signos. Todas las letras, incluso las letras sofit también tenían asignaciones de signos y las combinaciones de estas letras para representar cantidades. Ahora, como nosotros nuestro interés es leer el texto, en el texto las cantidades están escritas, nosotros diríamos con palabras. En lugar de tener el numeral 5, va a decir 5 así con letras, ¿verdad? Así están las cantidades en el texto bíblico. Aquí hay una pregunta de Joel. Cero,
la expresión es no hay, no hay, ¿verdad? No hay ningún hombre justo, dice un salmo, ¿verdad? O los proverbios, no hay quien me defienda, se queja el salmista. Pero no se usa el concepto de cero, ¿verdad? Ok, luego con estos símbolos, con esos trazos, se utilizan dentro del concepto de la gematría, cómo va ocurriendo. Fíjense, lo que hacen es que cada letra, ve aquí cuentan solo las consonantes. Las consonantes tienen un valor numérico. Vean este caso, las consonantes de David, que son dos Dalet y una Bab. Las Dalet tienen valor de 4, es Aleph, Bet, Gimel, Dalet. La Dalet tiene el valor de 4 y la Bab tiene valor de 6, porque va Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Hei, Bab. La Bab tiene valor de 6. Entonces la palabra David, que tiene dos Dalet y una Bab, se suman. Eso es, digamos, una práctica básica de gematría, ¿no? 4 más 6 más 4, el valor es 14. 14. Y luego para el tetragrama, bueno, y de ahí, aquí solo es el cálculo nada más, ¿verdad? Y el 14, y ahí alguien más puede decir otras cosas cuando hacen un estudio. De hecho, la palabra David se ha estudiado mucho en la gematría. Para el tetragrama, el cálculo sería la yod, la hei, la bab y la hei nuevamente. La yod vale 10, tiene una asignación de 10. Ustedes van en el alefato, alef, bet, gimel, dalet, hei, bab, hasta llegar a la yod, es el número 10, entonces tiene un valor de 10. La hei es 5, la bab es 6 y la otra hei también es otro 5. Entonces tengo 10 más 5 más 6 más 5, el total del tetragrama es 26. Es 26. Hay un asunto, déjenme mostrarles porque no lo había pensado, hasta ahorita lo estoy. Voy a dejar de compartir porque quiero mostrarles algo de ese 26. Es un material, bueno, ya hice una aquí en Guatemala con un grupo, en un estudio hicimos de estructuras, estamos viendo algo de estructuras poéticas desde el hebreo en los salmos. Solo tengo que ver si encuentro em, si encuentro la presentación. Creo que esta es. Quiero mostrarles algo interesante del Salmo 23. Del Salmo 23. Probable que algunos lo hayan visto ya porque es algo muy llamativo. Estábamos viendo estructuras que aparecen en los salmos, diferentes estructuras, entre ellas las estructuras geométricas o numéricas se llama, y hay una sospecha de gematría. El tema de la gematría es una disciplina que surge mucho después del texto, es decir, el texto no nació con la gematría, por eso no le podemos trasladar al autor bíblico, es decir, a David, a Jeremías o a los otros autores bíblicos que estaban cuadrando el texto, ¿no? Sino que el análisis de la gematría se ha hecho siglos, muchos siglos después, incluso la historia de la gematría en el pueblo de Israel, porque de ahí surge, se remonta más o menos como a mediados del siglo III en adelante, ¿verdad? Por ahí vienen esos estudios donde ya se meten también otras filosofías, la cábala y otras cosas. Pero el Salmo 23 es bien interesante. Fíjense la estructura que tiene. Aquí, bueno, estamos viendo lo del tetragrama, que estábamos, cada letra tiene una asignación numérica, entonces el total numérico del tetragrama es 26. Este es el texto del Salmo 23. El texto del Salmo 23. Y si uno cuenta en el Salmo 23, estas 26, ahora 26 palabras en el Salmo 23, como una estructura concéntrica también, vamos a hacer el conteo, solo palabras, no letras. Hasta ahí llegan las 26 palabras y luego vamos a empezar en el final, las 26 palabras del final hacia dentro del Salmo. De hecho, yo organicé el texto para que fuera más visual, ¿no? Digamos, en el texto bíblico no aparece así. Yo lo organicé de esta manera para que sea más, para que resalte más a nuestra vista. Entonces, hay 20, si seguimos como siguiendo el número 26
que es el valor numérico del tetragrama. En el Salmo 23, contando palabras del Salmo 23, llegamos hasta aquí. Y luego empezamos en el final. Al empezar en el final, o desde el final, llegamos hasta la palabra 26 y nos queda en el centro esta frase, Kiatá imadi, es la frase hebrea, Kimatá, eh, Kiatá, Kiatá imadi, Kiatá imadi. Esa frase se puede traducir como porque tú estás conmigo en el Salmo. Bueno, digamos, aquí estamos haciendo una interpretación, no es una traducción, bueno, hicimos un pedacito de traducción nada más. Y si seguimos esta línea de interpretación, tendríamos que concluir que todo el Salmo gira sobre esta frase, Kiatá imadi, porque tú estarás conmigo. De hecho, hay unos autores, porque esta primera palabra, ki, es una preposición que en algunas construcciones se puede omitir vamos a ver, el uso de esta expresión es más enfático que para traducción, porque tú estarás conmigo, se podría omitir el porque y se queda el énfasis, tú estás conmigo. O la traducción aquí del verbo, bueno, de hecho ni siquiera hay verbo, ustedes ven, ¿no? Y hemos dicho que los pronombres se les puede agregar el verbo ser o estar en presente. Aquí tú estás o estarás conmigo. De hecho, la estructura del Salmo sigue teniendo, cuando lleguemos a los verbos, yo voy a decir algo aquí de los verbos ahora, pero cuando lleguemos a los verbos vamos a verlo más despacio. En los verbos hay una estructura verbal que se llama imperfecto y la estructura verbal del imperfecto se puede traducir como presente o se puede traducir como futuro. Se dice que los verbos hebreos no tienen un tiempo verbal, es decir, no se comportan como presente, pasado y futuro que nosotros tenemos, ¿no? El español sí se mueve alrededor de un pasado, presente y un futuro gramatical. El verbo hebreo no pone el énfasis en el tiempo verbal, sino pone el énfasis en el modo de la acción, en el sentido de si la acción está concluida o no, terminada o no. Entonces, las acciones no concluidas pertenecen al imperfecto. ¿Y cuáles son las acciones no concluidas? Son las acciones que están ejecutándose en el momento, que eso sería nuestro presente, y las acciones que se ejecutarán más allá de este momento. Es decir, las que aún no se han ejecutado, que eso sería nuestro futuro. Entonces, nuestro presente y nuestro futuro equivalen al imperfecto hebreo. Y las acciones que ya se hicieron equivalen a nuestro pasado. Nosotros en español tenemos un verbo que es muy complejo. Tenemos el pasado pluscuamperfecto, tenemos el presente continuo y el presente inmediato, el futuro no sé qué. Tenemos el verbo en español es muy complejo. El verbo hebreo es más sencillo, es un poco más simple. El verbo griego también es complejo. El verbo en español también es súper complejo. Cuando hay otra persona que quiere aprender español, es un quebradero de cabeza para poder aprender. Aún nosotros mismos, ¿no? Cuando entramos a las formalidades del español, empezamos a tener problemas. Entonces, esta frase, aquí estamos hablando de la estructura concéntrica, geométrica, derivado de un número que viene desde el tetragrama. Ese es bien interesante, ¿no? Llama siempre la atención esa estructura aquí les quería mostrar esto, ¿no? Algo de esto, creo que el siguiente año, si el Señor lo permite, vamos a presentarlo en un webinar de las estructuras verbales de los Salmos y otros pasajes en el Antiguo Testamento. ¿Cómo vamos? Bueno, ahí en el chat, por el determinado pasaje, ¿no? ¿Y qué pasa si le resto, le sumo? Entonces ahí realmente eso no ha funcionado, no funcionó, por lo menos. Por eso les decía, ¿no? Yo pues seguí durante un tiempo con interés lo de los códigos secretos. Todas las noticias novedosas que tienen que ver con el texto bíblico y esas cosas, a mí me atraen, me llaman la atención. Entonces las busco, las investigo, oigo las conferencias. Cuando se dan conferencias y puedo ir personalmente, voy, compro libros, pregunto, me meto a foros y estoy preguntando ahora pues con los años
he conocido personas, amigos, hermanos, los especialistas de aquí de las sociedades bíblicas y así. Entonces con el tiempo perdí el interés de este tema porque no, en realidad no es algo que sea útil, así útil, realmente útil para el tema de la traducción bíblica. Es el tema de los famosos códigos secretos de la Biblia. Se llegaron a conclusiones, bueno, ahí no vale la pena comentar, ¿no?, de ese tema, pero ha ocurrido, por ahí de repente alguno todavía anda ahí en ese tema. Yo les digo así, no, de hecho, desde mucho antes de la pandemia el tema dejó de interesarme realmente. Estos son otros ejemplos de ciertas, cómo se hacen los cálculos de la gematría, y cosas que, cómo van haciendo diferentes cosas. Imagínense, por ejemplo, la palabra lámpara, que en hebreo se lee ner, significa lámpara o significa luz en general. Solo tiene dos letras, tiene 50 y la resh, que el valor es 200. Entonces la suma de la gematría son 200, ¿verdad? Pero otros dicen no, de este 200 todavía podemos sumar sus dígitos, ¿verdad? No sumar el total, sino los dígitos. Entonces 2 más 5 más 0 es 7. Y así, por ejemplo, la palabra yayin, que es vino, siguiendo la numeración de cada consonante, sería 10, 10, 50, que es 70. Entonces, sumo, ahora, no solo me quedo con el total, sino que voy a sumar los dígitos, es 10. Entonces, siguiendo todas estas palabras, ¿no? Enfermarse, que es alaj, daj, que es pez, esta que es cazar, que es carne, o bazar, que es carne, esta que es kugel o marak, que es sopa. Todas estas palabras, aún sumando sus consonantes, tienen una suma total de gematría, pero al sumar los dígitos, todas tienen una coincidencia de que son 7. Es la suma de los dígitos de la gematría total de las consonantes es 7. Entonces, una mente, digamos, más creativa podría hacer una conclusión combinando todas estas palabras porque todas tienen una coincidencia al sumar los dígitos de la gematría y así, ¿verdad? Y otra persona podría decir, sí, pero aquí en lugar de sumar se podría multiplicar y luego aquí podríamos restar y así, ¿verdad? Entonces, es un mundo llamativo, pero propiamente para la traducción bíblica no tiene, yo me atrevo a decir esta noche, ningún valor. Para el tema de traducción bíblica no tiene valor. Nosotros estamos interesados en la traducción bíblica. Claro, por ahí andan muchos que todos estos temas los toman y encantan a mucha gente, ¿verdad? No encantan en el buen sentido, sino que voy a cambiar ahí el verbo, embrujan a mucha gente con sus quiromancias y todas esas cosas como que sorprenden a los corazones de las personas. Yo recuerdo, y me da tanta pena cuando me toca hacer eso, pero he considerado necesario hacerlo, que hay gente que habla mucho de estos temas y yo les pregunto, ¿y usted sabe hebreo? ¿Ha estudiado hebreo alguna vez? Y la gente dice, no, no, ni siquiera conoce el alefato, medio han visto algunas cosas. Y entonces están como metidos en un mundo que realmente no entienden ni pies ni cabeza, ¿verdad? Claro, insisto que estos temas se mueven mucho en el ambiente y por eso me tomo yo, cada vez que doy las clases y cada vez que llegamos a estos temas, me tomo el tiempo suficiente para hablar de este tema, porque muchos toman el hebreo como un idioma mágico, como un idioma místico, como un idioma, no sé, que no debe ser la forma en la que nosotros lo, lo tomemos, ¿verdad? Vamos a ver, aquí hay un mensaje en el chat que dice Isaac Newton. Bueno, no sé cómo vamos, no conozco ese detalle de Isaac Newton. Lo voy a buscar o si Joel tiene algún link o algo, lo puede poner ahí en el chat para leer un poco de eso del juicio final, a ver cómo vamos con la fecha del juicio final siguiendo la gematría. Muy bien. Este es
El cuadro, vean este cuadro que nos va a orientar ahora para el estudio de los números hebreos. Ya haciendo toda esa aclaración de que nosotros, nuestro interés no es un interés siguiendo la gematría, sino siguiendo los números, básicamente, ¿no? En su valor de cantidad, para contar, para medir, para pesar, siguiendo esas cantidades. Entonces, este cuadro, aquí tenemos los números del 1 al 10. Los números hebreos tienen una distinción de género del 1 hasta el 19. Nosotros en español tenemos la palabra un día. Y si queremos decir, bueno, ese es masculino, un día. Si quiero decir una noche, pues ya no uso un, sino uso una noche. Un niño, masculino, una niña, femenino. Pero tengo la palabra un, que es masculino, y la palabra una, que es femenino. Pero si quiero decir dos niños, bueno, voy a decir dos niños, eso es masculino, y ahora lo voy a decir en femenino, también uso dos niñas. Entonces, la distinción entre el género masculino y femenino en español se queda únicamente en el uno. Y a partir de ahí, todos los demás números se usan para masculino y femenino. En hebreo no, en hebreo esa distinción, es una pequeña distinción, llega hasta el número 19, del 1 al 19. A partir del 20, ya la numeración se utiliza en ambos casos, masculino y femenino. Aunque ya en la práctica, los números se utilizan de una manera un tanto diferente, no tan estricto de que el numeral masculino con una frase femenina, sino que se hacen ahí cruces. Vamos a ver algunos ejemplos de la Biblia. Entonces, en este cuadro tengo el nombre femenino del número, el nombre masculino, la letra, que sería la asignación, y la cantidad en arábigos que nosotros tenemos, ¿no? En nuestros signos de español. Entonces, para el masculino, perdón, femenino vamos a leer del uno es Ahat y el masculino Ejad. Este es el que aparece en Deuteronomio 6:4. Como dice Shema Yisrael, Adonai Elohenu, Adonai Ejad, Adonai Ejad, Adonai uno, ¿verdad? Adonai uno. Ahat masculino, Ejad, perdón, Ahat es femenino y Ejad es masculino. Luego, para el número 2, aquí en estos números es interesante porque este Sheva va a ser casi inexistente, muy suave. Entonces vamos a leer Shtajim. Shtajim es el nombre femenino para dos. Shnajim, el nombre masculino para dos. Voy a leer primero femenino y luego masculino. Dos, Shtajim, Shnajim. 3, Shalosh, Shlosha. Shlosha es 3. 4, Arba, Arbaa, el 4 masculino. Arbaa, Arba es el 4. Hamesh, 5. Hamisha, la forma masculina. Hamisha. Shesh, Shisha es el 6. Shesh, Shisha. Sheva, Shiva es el 7. Sheva, Shiva. ¿Cómo es? Séptimo, Shvat o Shabbat es séptimo. La palabra Shabbat no significa descanso, ¿verdad? No significa reposo, significa séptimo. Es el séptimo, ¿verdad? Como el sábado, que se ha casi transliterado a sábado. El séptimo. Pero esos serían los ordinales. Nosotros estamos viendo, perdón, sí, los ordinales como primero, segundo, tercero, porque vimos Rishon, como Samuel Rishon, que es Samuel primero. Esos son los ordinales. Estos son los números para cantidades como 1, 2, 3, así. Bueno, estamos en Cardinales. cardinales, muchas gracias. Los números cardinales, muchas gracias, Flor. Y aquí leyendo, primero está el número y después va a estar el sustantivo, digamos, ¿verdad? Entonces, Ahat Eretz es una tierra. Ejad Ab, un padre. Ab es padre. Luego dice Shtajim Otzarot. Estos son dos. Y esta palabra Otzarot significa tesoros. Dos tesoros, Otzarot. Shnajim o Yebim.
Esta palabra oyebim es el plural de enemigos, está en plural masculino, enemigos. Oyev nada más es enemigo en singular, pero oyebim es enemigos. Aquí dice shnayim oyebim, dos enemigos, dos enemigos. Shalosh gedolot, que sería tres grandes. Pero aquí grandes, esta construcción es femenina, digamos. Shalosh gedolot, tres grandes. Tres grandes mujeres, podría ser, no, no tenemos más sustantivos, solo tres grandes. Shlosha adonim, estos son señores. Adon es señor. Adoni, mi señor. Este es adonim, que está en plural, señores. Tres señores. Y el concepto de, nosotros decimos, ahí viene un señor en la calle, ¿verdad? Pero este sí es señor de como un amo. De hecho, en algunas Biblias aparece como amo cuando se aparece Adón, como un amo, un jefe, ¿no? En nuestros contextos rurales de fincas y rancherías podría ser patrón, ¿verdad? El patrón. Adonim. Entonces, los Shah Adonim, tres señores. Arba Tobot, no, cuatro. Arba es cuatro. Arba Tobot, cuatro buenas. Arba Tobot, cuatro buenas. Arba Devarim, cuatro palabras. Devarim son palabras, cuatro palabras. Hamesh Kebashim. Hamesh es cinco y Kebashim son ovejas. Cinco ovejas, ¿verdad? Y Hamisha Ketubim, cinco escritos. Ketubim son escritos. Dependiendo del contexto, aquí podría traducirse como textos incluso, ¿no? Podría llegar a libros, pero son Ketubim, son escritos, básicamente. Cinco escritos. Hamisha Ketubim. Shesh Banot. Shesh Banot. Seis hijas. Banot es el plural femenino de Ben. Ben es hijo. Bat, hija. Banim, hijos. Banot, hijas. Seis hijas. Shesh Banot. Seis hijas. Shisha Melahim. Estos son seis reyes. Melahim es el plural masculino de Melech. Melech es rey. Melahim, reyes. Seis reyes. Shisha Melahim. Sheva Nashim. Estos son siete mujeres. Nashim es el plural femenino. Es irregular, ¿no? Plural femenino de Ish. Ish. El sufijo podría pensar, nos lleva a pensar que es un femenino, pero es el masculino plural de Ish. Es un sustantivo irregular. Sheva Nashim, siete mujeres. Shiva Shamayim. Shiva Shamayim, estos son siete cielos. Shamayim es el de Génesis 1:1. Bereshit bara Elohim et Shamayim, es esta palabra. Beta Aretz, ¿verdad? Para completar el versículo. Entonces son siete cielos. Shiva Shamayim. Shmone Dodot, que son ocho tías. Ocho tías. Shmona Yehudim, ocho judíos. Shmona Yehudim, son ocho judíos. Teshabayit, que son nueve. Y vean aquí algo interesante. Por ahí más adelante aparece la explicación. Está el numeral y luego está el sustantivo en singular, porque aquí literalmente dice nueve casa. Nueve casa. Entonces, en la traducción yo debo traducir en plural, aunque el sustantivo esté en singular, pero está acompañado de un numeral. Entonces, eso en la traducción, para el hebreo esto no es problema, no es un error. El hebreo así se comporta. De hecho, muchos idiomas indígenas hacen lo mismo, ponen el numeral y luego el sustantivo va a estar en singular. Y de alguna manera, si ustedes escuchan hablar a nuestros hermanos indígenas que su idioma materno es un idioma indígena, cuando aprenden español tienen problemas para hacer esa concordancia. Entonces dicen cinco naranja, ¿verdad? Ponen el sustantivo siempre en singular porque en el idioma indígena, en muchos idiomas indígenas, no hace falta pluralizar el sustantivo si hay un número. En los idiomas, en español sí, eso se llama concordancia de número en español. Aunque el plural, aunque haya un numeral, obliga a que el sustantivo vaya en plural o el adjetivo vaya en plural o el verbo también vaya en plural.
En otros idiomas, como en el hebreo, esa regla no es necesaria, no es obligatoria, que está el número y el sustantivo debe ir en plural. No, no es una norma. Como en este ejemplo, por ahí más adelante aparece una explicación. Entonces, Tesha Bait, la traducción literal, 9 casa. Entonces yo debo traducir, para hacerlo bien, 9 casas y poner la traducción del español ya en plural, el sustantivo. 9 casas. Y luego en la columna del masculino, Tisha Anashim, que serían 9 hombres. Y la última, Eser Gedolot, que son 10 grandes. Y Azara Yamim, que son 10 días. Azara Yamim, 10 días. La pregunta que hacía Joel en el chat de los 40 días serían Arbaín Yamim. Arbaín Yamim, porque Arbaim es el 40 en hebreo y Yamim, que son días. Arbaim Yamim, Arbaim Laila, probablemente va a decir que son 40 días y 40 noches. Eso está, vamos a ver bueno, pero veamos lo siguiente, porque vamos a llegar a las decenas. Cuando veamos las decenas, vamos a revisar ese detalle ahí en el texto. Ok, bueno, aquí tenía señaladas las lecturas y nuevamente la lectura del cuadro, ¿no? Voy a leer el nombre femenino y el nombre masculino. Ahat, Ehad, Shtajim, Shnajim, Shalosh, Shlosha, Arba, 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 Arbaa, Hamesh, Hamisha, Shesh, Shisha, Sheva, Shiva, Shmone, Shmona, Tesha, Tisha, Eser, Azara. Eso es del 1 al 10, del 1 al 10. Y luego la numeración del 11 al 20, ¿cómo se forma? Eso es interesante porque se utiliza como base el número 10, se va a utilizar como base el número 10 y luego se va combinando con los demás numerales, con los demás numerales. Por ejemplo, siempre el nombre femenino y luego el masculino. Ahat es re. Este es el prefijo para 10, es re, por lo menos en femenino. Entonces aquí dice 1, 10. 1, 10 es 11. Y vean cómo se hace la combinación de símbolos. En el texto bíblico no vamos a encontrar estas combinaciones. Algunas Biblias hebraicas utilizan esta simbología para numerar capítulos. Capítulos aparecen en las Biblias hebraicas. Nosotros vimos, cuando yo les mostré segunda de Samuel, vimos que se utilizan para indicar capítulos y versículos y otras cosas, se utilizan en esta Biblia, que es una Biblia, esta es la Biblia hebraica Stuttgartensia, les mostré, que es una Biblia de estudio, para estudio del hebreo, es una Biblia crítica. Se introducen los arábigos, ¿verdad? Pero en una Biblia hebraica estrictamente hebrea no van a aparecer. Entonces, para la numeración de capítulos se utilizan estas simbologías. Y los versículos no están numerados, solo se numeran los capítulos y las páginas también se numeran en algunas de estas Biblias. Y luego ya dentro del texto va a aparecer la cifra así ya en letras, como decimos nosotros. Ok, entonces 11 femenino. Ahat es re, les decía, aquí se dice 1, 10 y aquí está 10, 1. La yod tiene un valor de 10 y la alef un valor de 1. Entonces 10, 1. 10, 1 es 11. Ahad es re y la parte masculina, Ahad, azar. Ahad azar. Luego, Shtem es re, que sería 2, 10 para la femenino. Shnem, azar, 2, 10 masculino. Shlosh es re, Shlosha, azar, para 13. Arba es re, Arba, azar, para el 14. Hamesh es re, Hamisha azar para el 15. Shesh es re, Shisha azar para el 16. Shba es re, Shiba azar para el 17. Shmone es re, Shmona azar para el 18. Tesha es re,
Tisha Azar para el 19, y hasta el 19 llega la distinción de masculino y femenino, y ya el 20 es Rim. El 20 solo es una palabra para masculino y femenino, es Rim. De hecho, estas palabras se dice que son, ¿cómo se dice? No son indeclinables, estoy olvidando la palabra esta, pero se usa para ambos géneros, a eso significa. Es Rim, que significa 20, es Rim en estas expresiones. Veamos, déjenme ver, dice, en el femenino se agregó la hey, en el masculino se suprimió el kametz hey. Sí, bueno, sí, debemos pensar siempre en en estos que se utilizan, que se repite para representar el 10. Eh, es re, es la representación femenina para estos números del 11 al 19. Es re, y azar, que es la representación masculina para representar al 10 del 11 al 19. Perdón, solo necesito responder un mensaje urgente. Sí. Ok. Eh, Muy bien, veamos el siguiente cuadro, que es, bueno, aquí hay una cosa de estos números que llama la atención. Estos números, si ustedes ven cómo viene la secuencia, aquí viene algo interesante. Dice Yod Aleph, que sería 10-1 para el 11, Yod Bet, que es 10-2 para el 12, Yod Gimel para el 13, Yod Dalet para el 14, pero luego ya no está la Yod, sino que aparece Tet Vav y Tet Zayin, y después sigue para el 15 y el 16, y después Yod Zayin, que la Yod sigue siendo 10 y la Zayin es 7. La Tet tiene un valor de 9, entonces aquí sería 9 más 6 da el 15, y 9 más 7 da el 16, y luego sigue la Yod. 10 y 7, 10 y 8, 10 y 9, y la CAF, que sirve para el 20, la CAF regular sirve para el 20. ¿Qué es lo que está ocurriendo con estas secuencias de los números 15 y 16? Bueno, lo que ocurre con estos números, que deberían, digamos, si uno sigue la secuencia lógica, deberían ser Yod Bab y Yod Hei. Lo que ocurre es que estas letras y esas combinaciones podrían confundirse con el tetragrama. Entre los judíos podían confundirlos. Esto viene desde hace ya muchos siglos, ¿no? Entonces, eh, podían confundirlo con los... Un momentito. ¿Qué está pasando? Bueno, y lo que hicieron los rabinos que están escribiendo o tomando decisiones en el texto fue hacer la sustitución por estas letras para evadir la alusión al tetragrama en las combinaciones de esta simbología. Entonces, por eso usan la tet, que es 9, y la bab, que es el 6, para el 15. La tet con sayin para el 16. Y de esa manera eluden o evitan la alusión al una posible alusión al tetragrama. Una posible alusión al tetragrama por estas letras que forman parte del tetragrama, por lo menos aquí en los números. Por eso es que la secuencia que aparece aquí se rompe en el 15 y en el 16. Esa es la razón. La razón. Ok, aquí es otra hoja de lectura, siempre con los números ahora del 11 en adelante. Del 11 en adelante. Vamos a leerla. Dice, siempre primero vamos a leer la columna de la derecha es la columna de las formas femeninas y la columna de la izquierda es las formas masculinas. Dice, Ahates re de Barim. Estas serían 11 palabras. Ahadazar more. Esas son 11 maestros. Y aquí está ocurriendo también lo que les decía, el sustantivo está en singular. Aquí literalmente dice 11 maestro. More es maestro, pero ya la traducción la debo hacer en plural. 11 maestros, 11 maestros, ¿no?
Y no es un error del hebreo, sino que el hebreo pues así se comporta. Siguiente, dice Shtem Esre Jereb. Shtem Esre Jereb, que son, este es el numeral 12 espadas. Jereb es espada, aquí está en singular, espada. Y luego una forma masculina, Shnem Azar Ketubim, 12 escritos. Ketubim son escritos, recuerden. Shlosh es re Jereb, es Heder, perdón, Heder, son palabras parecidas aquí. Heder, que Heder es como nuestras habitaciones o cuartos, decimos, ¿no? Una habitación de una casa, una sección, diríamos, de una casa. Heder. Serían 13 habitaciones, más actual, 13 habitaciones. Shlosha Azar Anashim, serían 13 hombres. Anashim es hombres. Y Shlosha Azar es el numeral, 13 hombres. Arba es re Otzarot, 14 tesoros. 14 tesoros. Arba es re Otzarot, 14 tesoros. Arba Azar Oyebim, 14 enemigos. Oyebim son enemigos. Hamesh es re Kebashim, que serían 15. Estos son 15. Hamesh es re. Literalmente sería 5 o 10 ovejas, ¿verdad? 15 ovejas. 15 ovejas. Hamisha Azra Jajam. Esta palabra está en singular, es sabio. Debemos traducir en plural, recuerdan. 15 sabios, aunque aquí en hebreo el sustantivo está en singular. Aquí solo dice sabio. Jajam es sabio. Shesh es re Nashim, que serían 16 mujeres. Shisha Azar Gedolot, aquí sería 16 grandes. 16 grandes. También eso puede ocurrir. Vean, hay un numeral en masculino y el sustantivo está en femenino. ¿Cuál es el género entonces? El género gramatical. ¿Cuál es el género gramatical de esta frase? Ok. El género gramatical finalmente lo determinaría el sustantivo. Si yo voy a traducir Shisha Azar Gedolot a español, podría traducir 16 o las 16 mujeres. No puedo, como el número está en masculino, no voy a traducir los 16 mujeres, ¿verdad? No. Entonces, el género de la frase lo determina el sustantivo. Y el número de la frase lo determina, si es singular o plural, lo va a determinar el numeral. Aunque el sustantivo esté en singular, pero está acompañado de un numeral, entonces la traducción será en plural. El número lo determina el numeral, el número gramatical lo va a determinar el numeral, y el género gramatical lo va a determinar el sustantivo. Ojo con eso. Bueno, sigamos. Sheba es re Laila, que aquí serían 17 noches. Esta es la palabra en singular para Laila, o Laila, que significa noche. Noche. 17 noches. Sheba Azar Mishpaha, que son 17 familias. Esta palabra Mishpaha es clan. Se puede traducir como clan, o un clan familiar, una familia. Son familias. Mishpaha es la palabra hebrea para familia. Aquí es Shmone Esre Dodot, que son 18 tías. 18 tías. Shmona Azar Eved, que son 18 siervos. Eved es siervo. Siervo se puede traducir incluso como esclavo también. Eved es el esclavo. Eved, depende del contexto. Eved. Shmona Azar Eved, que son 18 siervos, ¿verdad? Tesha Eser Tobot, 19 buenas. Aquí son 19 buenas. Tisha Azar Tob, que son 19 buenos. Observen, el sustantivo sigue en singular, ¿verdad? Nuestra traducción debe ser plural. Tisha Azar Tob, que son 19 buenos. Y la última es Rim Yehudim. Esrim Yehudim, 20 judíos. Esrim Yehudim, 20 judíos. 20 judíos. Ok. El cuadro que sigue son las decenas. El cuadro de decenas. Siempre está el nombre. Aquí ya no hay masculino y femenino. Recuerden que eso termina con el 19.
la letra que representa la decena y nuestro número arábigo, ¿verdad? Bueno, Esrim es 20. Esrim, 20, Esrim. Y básicamente las decenas se forman como de los plurales de los números, porque Shalosh es 3. Shloshim, solo como que vamos a hacer plural el numeral, el dígito, entonces ya se forma la decena. Shloshim son 30. Arba es 4. Arbaim es 40. Hamesh, aquí no está, solo lo estoy mencionando. Hamesh es 5. Hamisha es 50. Shesh es 6. Shishim es 60. Shishim. Por ejemplo, la pregunta de Joel, Arbaim Yamim, que sería 40 días. Arbaim Laila, 40 noches. Arbaim Yamim, Arbaim Laila, 40 noches. Y podría ser Be Arbaim, probablemente va a aparecer Arbaim Yamim, Be Arbaim Laila, 40 días y 40 noches. Vamos a ver eso porque creo que está en el contexto del diluvio esa frase. Hamishim, 50, Shishim, 60, Shibim, 70, Shmonim, 80, Tishim, 90, y para 100, la expresión 100 es Mea. Mea es 100. 100. Mea. Ok. Leamos algunas frases. Fíjense en este cuadro. Aquí aparece, están los dígitos del 1 al, bueno, no dígitos, pero por los números del 1 al 10. Eso nos va a orientar del 1 al 10. Y luego están las decenas. Las decenas de estos numerales. Y aquí hay algunos ejemplos. Entonces, el primero dice Esrim Behamishim. Entonces, vamos a ir identificando los numerales, porque aquí ya hay cifras, ¿verdad? Ya dice Esrim, primero aparece la decena y luego está la unidad. Y la unidad está pegada a la decena o acompañada a la decena con la Bab copulativa. Aquí dice Esrim es 20, es esta. Esrim es 20 y luego dice Ve Hamisha. Entonces, esta Bab es la Bab copulativa. Entonces, se traduce como I. Aquí dice 20 y luego hay otro número, Hamisha. Hamisha es 5. Entonces, aquí dice 20 y 5. Dice 20 y 5 en esa, perdón, voy a rezar. 20 y 5 en esa frase. Es Rimbe Hamisha. La siguiente dice Hamishim Beshnajim. Hamishim Beshnajim. Hamishim es 50. Aquí está, vamos a buscar 50. Hamishim es este 50. Y luego tengo la Bab, pero la Bab no es parte del numeral, solo está pegada ahí, está uniendo la frase. Entonces el numeral es Shnajim. Shnajim es 2. Entonces aquí tengo 50 y 2. Hamishim Beshnajim. Hamishim Beshnajim. La siguiente dice Tishim Beshiva. Tishim Beshiva. Tishim es 90. Tishim. La última de esta lámina es Shloshim Beshmonah. Shloshim Beshmonah. Shloshim es 30 y Shmonah es 8. Shmonah es 8. Entonces aquí dice 38. 38. Ok, voy a dejar de compartir aquí. Nos quedan todavía algunas láminas de la clase, pero quiero dejar este tiempo en lo que estamos con esta lámina para invitar a alguien que se anime a decirnos su edad en hebreo. ¿Quién se quiere animar a decir, teniendo ahí armando las cantidades de hebreo? Voy a volver a poner la lámina donde están los dos cuadros para que se animen a decirnos su edad en hebreo.
Les voy a decir la mía. La mía es Shmonim Beshlosha. Shmonim Beshlosha. Shmonim Beshlosha. ¿Qué edad tengo? Bueno, pueden decir mi edad o decir la de ustedes en hebreo. ¿Qué edad tengo? Yo tengo Shmonim Beshlosha. ¿Y ustedes qué edad tienen? Bueno, la pregunta de la edad. Eh, Kama Shanim Benata sería la pregunta para un varón. Voy a dejar de compartir aquí un momento. Pero si le pregunto, por ejemplo, a quién aquí de la clase de hoy, vamos a preguntarle a un varón, digamos, bueno, es un compatriota aquí, a Miguel, ¿verdad? Si le pregunta a Miguel, Kama Shanim Benata, porque es un varón. Pero si le preguntara a Leti, por ejemplo, sería Kama Shanim Vat At, porque es una dama. Kama Shanim Ben es hijo. ¿Se recuerda que la pregunta en hebreo sería, ¿cuántos años hijo eres tú? O ¿de cuántos años hijo eres tú? Sería la traducción literal de la pregunta de la edad en hebreo. Y entonces la respuesta es Ani Ben, si soy un varón, y si es una dama, Ani Bat, ¿verdad? Yo soy hija de, y luego la edad. Entonces yo, Ani Ben, Shmonim Beshlosha. Ani Ben Hamishim, perdón, Hamishim Beshlosha. Hamishim Beshlosha, esa es mi edad. Si me preguntan, ¿Kama Shanim Benatá, hermano Luis? ¿Kama Shanim Benatá, Luis? Ah, Ani Ben Hamishim Beshlosha. Esa es la edad. ¿Y ustedes qué edad tienen? Bueno, las damas dicen que no se les pregunta la edad, ¿verdad? Yo estoy cometiendo aquí una imprudencia, pero pues por motivos científicos y técnicos. Ok, bueno, estamos ya con el tiempo. Ustedes tienen la presentación del tema de los números. Nos queda una parte de la clase de los numerales que lo vamos a tomar para en la siguiente clase. La siguiente semana, quiero recordarles, tenemos, eh, Leti me corriges, ¿no? Tenemos clase el lunes y el jueves, ¿correcto? Así es, sí, correcto. ¿Se recuerdan? Se había anunciado ya con tiempo. No vamos a tener clase martes, sino tenemos la clase el día lunes, siempre en el mismo horario, solo que va a ser lunes y jueves. Esto es para que el curso termine antes de las Navidades, ¿verdad? Eh, entonces, para la siguiente semana, se les van a estar enviando los avisos, creo yo. Entonces, nos vamos a ver el lunes y luego nos volvemos a ver el día jueves, ¿ok? Bueno, un gran abrazo para todos.